Vivimos en una época en la que el tiempo de las ilusiones ha terminado. Las naciones europeas se encuentran en un momento decisivo de su historia, enfrentándose a un mundo en profunda transformación, así como a desafíos tanto internos como externos. La era en la que podían descansar tranquilamente bajo la protección estadounidense y los beneficios de la Pax Americana ha terminado, y un nuevo orden internacional está surgiendo, marcado por una multipolaridad compleja y a veces conflictiva. El ascenso global de China, el desarrollo del complejo militar industrial ruso y los bruscos vaivenes de la política estadounidense obligan a los países europeos a realizar un examen completo de su orientación estratégica, un ejercicio que no se había realizado desde la caída del muro de Berlín. Será imprescindible definir objetivos coherentes respaldados por una estrategia clara a largo plazo, porque más allá de las palabras, también será necesario evaluar los hechos. Dentro de esta nueva realidad, la OTAN como alianza militar transatlántica sigue siendo por ahora la única estructura que reúne a su alrededor una defensa europea mínimamente coherente. Entonces, surge la pregunta crucial: ¿habrá que conformarse con una dependencia excesiva hacia los Estados Unidos? Las naciones europeas, como entidad política, elegirán tomar su destino en sus propias manos, asumir plenamente su soberanía y dotarse de los medios necesarios para prosperar y defenderse. El reto va mucho más allá del simple ámbito de la defensa, porque este rearme no podrá ser completo en el mundo que viene sin una economía robusta, una industria eficiente y una demografía dinámica. Estás en Terra Bellum y hoy vamos a hablar del futuro incierto de la cooperación transatlántica. Europa a prueba de la realidad. Vivimos en un mundo donde nuestros datos circulan tan libremente como las ideas y se vuelve esencial proteger nuestra vida digital. Eso es precisamente lo que propone NordVPN, que va mucho más allá de simplemente cambiar tu ubicación virtual o desbloquear el acceso a contenidos restringidos geográficamente en cualquier parte del mundo. Gracias a su protección contra amenazas, cuentas con una defensa activa contra malware, rastreadores y sitios maliciosos, incluso cuando el VPN está desactivado. Una seguridad continua, pensada para quienes trabajan, se informan y exploran en línea todos los días. La suscripción NordVPN Plus también incluye NordPass, un administrador de contraseñas avanzado. Genera contraseñas complejas y las almacena de manera segura y te avisa si tus datos aparecen en una filtración, una herramienta valiosa en estos tiempos en que las ciberamenazas se intensifican. A esto se suma un cifrado de extremo a extremo, una política estricta de no guardar registros, a diferencia de otros VPN gratuitos, y la posibilidad de conectarse en 10 dispositivos simultáneamente con una función Kill Switch, que cortará toda conexión a Internet si tu conexión VPN se ve comprometida. Y en este momento, si entras por el enlace en la descripción, obtienes 4 meses gratis en la suscripción de 2 años, lo que equivale a 3 euros al mes, y además tienes garantía de satisfacción o reembolso durante los primeros 30 días. Desde su creación en 1949, la OTAN ha jugado un papel central en garantizar la seguridad en Europa, basándose en la cooperación transatlántica y el compromiso estadounidense simbolizado por el artículo 5, que asegura una defensa colectiva entre los miembros. Esta base ha permitido mantener, con excepción de las guerras en los Balcanes y la guerra en Ucrania, la estabilidad en el continente durante varias décadas. Sin embargo, esta dependencia hacia los Estados Unidos revela hoy en día sus límites, especialmente ante las prioridades divergentes entre los miembros y, sobre todo, ante la reorientación estratégica estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump. Una parte creciente de la opinión pública estadounidense cuestiona la presencia militar de Estados Unidos en Europa, y Donald Trump fue elegido prometiendo revisar este compromiso, lo que ha cambiado profundamente las reglas de la cooperación transatlántica. Mira el video, él ha regresado. La OTAN como estructura está siendo puesta a prueba. El presidente estadounidense criticó a la alianza, denunciando a los polizones que representaban algunos países europeos que no dedicaban suficientes recursos a su defensa. Amenazó con reducir el compromiso estadounidense e incluso con abandonar la OTAN si los europeos no cumplen con sus obligaciones presupuestarias, obligando así a los países europeos a aumentar su gasto militar.
Esta presión viene acompañada de una voluntad estadounidense de conservar el control estratégico, especialmente en cuestiones comerciales en Europa, mientras impulsa a los europeos a asumir más su propia seguridad. Mira el video El Gran Acuerdo. Esta dinámica ha encontrado eco en algunos líderes europeos, como Emmanuel Macron, quien ha pedido aumentar el presupuesto de defensa europeo al 3 o 3.5% del PIB, superando el umbral mínimo del 2% exigido por la OTAN. Los países de Europa del Este y los escandinavos, geográficamente opuestos a Rusia, han sido los más proactivos en aumentar sus gastos militares, mientras que países como Alemania y Francia prometen esfuerzos, pero con prioridades diferentes. Por ejemplo, Francia busca una autonomía estratégica con su Ley de Programación Militar 2024-2030, mientras que Alemania privilegia en su Sendwider la defensa colectiva, lo que ya ilustra las principales divergencias internas en la alianza. La defensa colectiva, privilegiada por Alemania, es la OTAN tal como la conocemos desde 1949, con un compromiso mutuo de protección dentro de la OTAN, mientras que la autonomía estratégica es una ambición militar, pero también política, que busca garantizar a un actor, en este caso Francia, pero también, en teoría, a la Unión Europea, la capacidad de actuar de manera independiente y soberana fuera de la órbita anglosajona. El problema, como pueden ver, siempre es el mismo. Alemania, más conservadora, prefiere mejorar una solución ya existente y ajustarse a ella. Francia, más idealista o ambiciosa, prefiere una nueva solución que vaya mucho más allá, superando el marco militar, lo cual no es del agrado de todos en un orden posterior a la Guerra Fría. Europa no es un bloque homogéneo. Los países de Europa Central y del Este consideran a la OTAN como un baluarte indispensable para su defensa frente a Rusia. Polonia, por ejemplo, planea aumentar su ejército a 500.000 hombres y actuar en conjunto con Estados Unidos, mientras que los estados bálticos, con sus recursos limitados, cuentan con la solidaridad de la alianza. El Reino Unido, a pesar del Brexit, sigue siendo un actor clave en la geopolítica europea, especialmente por su implicación en la crisis ucraniana y sus acuerdos de defensa con varios países europeos. Los países del sur de Europa, por su parte, otorgan mayor importancia a la estabilidad del espacio mediterráneo. Francia es, de hecho, con su fuerza de disuasión nuclear, la única potencia europea capaz de defenderse y de defender a un posible bloque europeo autónomo, de ahí su apuesta por la autonomía estratégica. Alemania, por su parte, a pesar de un reciente aumento en su gasto militar, sigue enfocada en prioridades económicas, energéticas e industriales, lo que limita su compromiso militar directo. Aquí está el video, Alemania está al borde del colapso. El único punto de convergencia que existe, por el momento, es que los estados europeos reconocen la necesidad de reforzar su defensa y asumir una mayor responsabilidad en el continente, es decir, exactamente lo que buscan obtener los Estados Unidos de Donald Trump. El problema para Francia es que choca directamente con la gran geopolítica anglosajona, y estos no tienen ningún interés en ver emerger una o varias potencias continentales que serían capaces de cuestionar directamente la talasocracia estadounidense en su conjunto, es decir, militar, pero también y sobre todo económica, ya sean rusas, alemanas o francesas. Y así ha sido en el continente desde hace más de 200 años. Por eso la credibilidad de la política europea de rearme dependerá de la coherencia de los objetivos, que van desde la capacidad de reforzar los medios militares hasta la competitividad de la industria de defensa, y de una coordinación política para definir una estrategia clara y compartida, incluso de la cuestión demográfica europea, porque harán falta obreros para construir esas armas y soldados para manejarlas. La Comisión Europea propuso el plan Rearmar Europa, una iniciativa ambiciosa que busca movilizar 800.000 millones de euros en 4 años. Este plan combina préstamos a los Estados miembros y una flexibilización de las reglas presupuestarias. Sin embargo, su implementación enfrenta 4 obstáculos principales. En primer lugar, las restricciones presupuestarias nacionales. Francia, Italia y España enfrentan niveles elevados de deuda pública. Estas restricciones limitan el margen de maniobra para aumentar los presupuestos militares sin comprometer otros gastos públicos esenciales como la educación, la salud, la infraestructura y muchos más.
Italia, por ejemplo, ha tenido que enfrentar tensiones sociales relacionadas con la gestión de su deuda y la presión sobre los servicios sociales, lo que hace políticamente delicado cualquier aumento en los gastos de defensa. Lo mismo en Francia, donde el presupuesto de defensa para 2025 ya está aumentando en 3,3 mil millones de euros en comparación con 2024. Y si Francia logra su objetivo de destinar el 3,5% de su PIB a la defensa, eso significaría casi duplicar el presupuesto actual para un total de 91 mil millones de euros. En resumen, la ambición se enfrenta a la realidad económica que limita los márgenes de maniobra. Además, hay que recordar que aumentar el presupuesto no es suficiente por sí solo. Si las inversiones no están bien dirigidas y si la coordinación política e industrial no se refuerza con objetivos y una estrategia clara y coherente, los resultados podrían ser decepcionantes. El segundo obstáculo es la oposición política y social. El aumento de los presupuestos militares genera debates intensos, especialmente en Alemania. Una parte de la opinión pública sigue siendo reacia a este rearme, temiendo que estos gastos se hagan a costa de los servicios sociales y de una industria ya debilitada. Todo esto sumado a la crisis energética y al riesgo de un aumento de la inflación. El tercer obstáculo son las divergencias estratégicas. Las prioridades en materia de defensa varían mucho. Los países de Europa del Este y los países nórdicos centran su atención en Rusia por razones geográficas, mientras que países como España o Italia son más cautelosos y están preocupados por el espacio mediterráneo. Esto complica la definición de una estrategia europea unificada. Francia, de hecho, está dividida entre sus ambiciones continentales y sus espacios marítimos. Francia intenta posicionarse en el medio, pero podría tener muchas dificultades para convencer realmente a las potencias europeas, desde Polonia hasta Italia, que al final dependen más de Estados Unidos y de la defensa colectiva que de la autonomía estratégica. Y el cuarto obstáculo es, simplemente, la complejidad institucional y la coordinación. La multiplicidad de estructuras, tanto de la Unión Europea como de iniciativas bilaterales, etc., genera riesgos de duplicidad e ineficacia. El plan Rearmar Europa, paradójicamente, probablemente se inscribirá en una mejor coordinación con la OTAN para evitar redundancias, más que en una nueva estructura estrictamente europea. Les recuerdo que, en el marco de la guerra económica, Estados Unidos buscará equilibrar su balanza comercial en Europa vendiendo energía y armas. El 64% de las importaciones de armas europeas ya provenían de Estados Unidos entre 2020 y 2024. De hecho, les remito al video Cómo Trump va a hacer que Europa pague. Europa sufre de carencias significativas de capacidades que limitan su capacidad de actuar de manera autónoma, al menos a corto o mediano plazo. En primer lugar, en cuanto a inteligencia y vigilancia, la OTAN depende en gran medida de las capacidades estadounidenses, especialmente del reconocimiento satelital y los sistemas AWACS, ya que Europa aún no cuenta con un sistema integrado de esa magnitud. Solo Francia se defiende bastante bien con sus satélites CSO lanzados desde 2018, pero esos AWACS son estadounidenses. Por último, en cuanto a la proyección de fuerzas, Europa carece de la capacidad suficiente para desplegar rápidamente fuerzas importantes fuera de sus fronteras. Los medios de transporte estratégicos siguen siendo limitados y solo Francia ha podido conservar esa capacidad y mantener ese conocimiento dentro de sus posibilidades, que son insuficientes para todo el bloque. Por último, la disuasión nuclear, donde solo Francia cuenta con una fuerza de disuasión nuclear independiente en Europa. Esto la coloca en una posición de fuerza, claro, pero también fomenta cierta desconfianza por parte del resto de las potencias europeas, que pueden preferir un garante de la disuasión al otro lado del Atlántico, más que una potencia dominante directamente en el continente. De hecho, esto nos lleva de nuevo a la gran geopolítica anglosajona. Y para terminar, simplemente la industria de defensa está fragmentada. La industria europea de defensa está ampliamente fragmentada en todo el territorio, lo que genera altos costos, duplicidades y una menor capacidad de innovación. El fortalecimiento de la industria de defensa europea es esencial para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y garantizar la soberanía tecnológica. Esto implica la consolidación de los actores industriales, la inversión en investigación e innovación, la seguridad de las cadenas de suministro y el desarrollo de capacidades de producción soberanas. Como pueden ver, el futuro de la seguridad europea es más incierto que nunca.
La complejidad de los desafíos, la diversidad de intereses y la evolución del contexto internacional hacen difícil cualquier predicción definitiva sobre la relación transatlántica y la evolución del aparato de defensa europeo entre la autonomía estratégica y la defensa colectiva. Por lo tanto, podríamos pensar en el futuro en torno a tres posibles escenarios. En el escenario número 1, el más plausible a corto plazo, la OTAN seguiría siendo el pilar central de la defensa europea, mientras que Europa, aunque mejore sus capacidades de defensa, seguiría dependiendo de Estados Unidos desde el punto de vista estratégico y en el suministro de armas. Un segundo escenario sería el de una autonomía estratégica limitada, donde Europa ganaría capacidad a largo plazo, pero seguiría dentro de la órbita estadounidense. La mayoría de las potencias europeas no se sienten atraídas por la propuesta francesa, y Estados Unidos cuenta con Europa para la exportación de armamento y energía. Y finalmente, un tercer escenario sería la ruptura total transatlántica. Europa se vería obligada a reinventarse frente a la incertidumbre, lo que podría llevar a una autonomía estratégica completa o a una reconfiguración total del orden de seguridad europeo. Es el escenario menos probable considerando los objetivos estadounidenses y europeos, pero que de todos modos hay que señalar. Europa está en una encrucijada, dividida entre un mundo en transformación y certezas tambaleantes. La dependencia de Estados Unidos, a través de la OTAN, revela sus límites frente a prioridades estadounidenses cambiantes. A pesar de las ambiciones de autonomía estratégica, Europa sigue fragmentada, obstaculizada por intereses nacionales divergentes y restricciones económicas y políticas. El plan Rearmar Europa ilustra esta tensión. Una voluntad de fortalecimiento frenada por obstáculos presupuestarios, sociales, estratégicos e institucionales. Las carencias de capacidad industriales, tecnológicas o demográficas también plantean preguntas sobre la capacidad de Europa para defender sus intereses sin el apoyo estadounidense. Europa va a tener que elegir seguir siendo un socio de Estados Unidos, aunque tenga que ceder en aspectos como la energía o el armamento, o asumir su soberanía completa, aunque eso implique cuestionar el antiguo orden continental. Por el momento, sin una estrategia clara y compartida, los discursos sobre el rearme siguen siendo vanos frente a los desafíos geopolíticos. ¿Está Europa lista para superar sus divisiones y dependencias para convertirse en un actor autónomo o seguirá siendo prisionera de un equilibrio precario dictado por potencias externas? En cualquier caso, ha llegado la hora de tomar decisiones y la indecisión no es una opción. En este video, traté de darles una visión amplia de las diferentes ideas, ya que apenas estamos en este punto respecto a la defensa europea y su relación geoestratégica con la OTAN y sus miembros. Esta cuestión también es eminentemente política, entre el federalismo y el soberanismo. Como también lo han visto, Francia no tiene la misma visión, por ejemplo, que Alemania o Italia, digan lo que digan los políticos y sin olvidar los intereses anglosajones en juego. Ahora también estamos en YouTube para compartir y escuchar. Así que díganos qué piensan de esta idea de una defensa europea. ¿Es un proyecto creíble o una ilusión? ¿Qué papel juega la OTAN en todo esto? ¿Qué hay de los recursos y capacidades? Nuestro público es mayoritariamente francés, pero no exclusivamente, y sería interesante escuchar sus opiniones sobre el tema, ya que se trata de nuestra defensa con nuestro dinero. Gracias a NordVPN por patrocinar este video. Si usan el enlace en la descripción, obtienen 4 meses gratis en la suscripción de 2 años. Lo que equivale a 3 euros al mes, y tienen garantía de satisfacción o reembolso durante los primeros 30 días. Recuerdo los gestos simples que marcan la diferencia: dar like, activar la campanita para no perderse nuestro contenido y compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Gracias a los miembros de YouTube que apoyan directa y financieramente al canal. Gracias a todos por su fidelidad. Fue Quentin para Terra Bellum y hasta la próxima.